Álvaro, uno de los grandes desafíos que tenemos los cardiólogos hoy por hoy es interpretar adecuadamente qué significa evaluar el riesgo cardiovascular. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, como bien vos comentás, la evaluación del riesgo cardiovascular es realmente un auténtico desafío porque estamos pensando, digamos, de alguna manera lo que intentamos pensar es dentro de la población general, teóricamente dentro de individuos que no han tenido historia de enfermedad vascular, cuáles son los mensajes que podemos recoger como para poder identificar una población que tiene una alta probabilidad de padecer un evento vascular dentro del próximo tiempo, y cuando hablamos del próximo tiempo estamos hablando de un tiempo mediano o largo plazo, estamos hablando de 10 o 20 años. ¿Cuál es la probabilidad de ese individuo de tener un evento vascular para los próximos 10 o 20 años? Obviamente, como decimos, esto es un gran desafío. Lo que utilizamos es la historia clínica del paciente, los antecedentes, en esto la presencia de sus factores de riesgo, la carga genética, obviamente lo que el paciente trae, su historia personal, y la evaluación en conjunto de una serie de, digamos, de la historia personal, de su carga genética, de algunos marcadores bioquímicos importantes, como puede ser la glucemia, el colesterol, obviamente, y de algunos marcadores de orden tisular. En definitiva, la evaluación de todos esos elementos es lo que denominamos o es la forma que utilizamos para evaluar el riesgo cardiovascular. Aquellos individuos que se ubican en un riesgo bajo o que se ubican en un riesgo alto es como que nos complican menos porque tenemos actitudes más claras para tomar. Quizás los que están en un riesgo intermedio son los que hoy nos generan mayor número de interrogantes. ¿En qué tipo de métodos encontrás vos los mejores aportes como para resolver esos individuos con riesgo intermedio? En esos individuos, obviamente, la aplicación de las escalas o de los scores, digamos, de riesgo son sumamente útiles y me parece un mensaje muy importante, particularmente, quizás no tanto para el cardiólogo está muy acostumbrado a este tipo de evaluaciones, pero son particularmente útiles para los médicos generalistas, los médicos de familia, los médicos clínicos, aún en otras especialidades como pueden ser ginecólogos, por ejemplo. Es decir, es muy útil la aplicación de estos scores en estos pacientes de grupo intermedio. Tenemos muchos, hay muchos en la literatura que han demostrado ser muy útiles. El más conocido obviamente es el score de Framingham, pero a partir de Framingham ha aparecido una cantidad muy importante de scores que utilizan distintos elementos, incorporan algunos marcadores bioquímicos, otros no, algunos incorporan la PCR, otras ponen el énfasis en otros, pero digamos, seguramente tenemos, como decíamos, el score de Framingham, el score europeo, el Q-RISK, que es un score muy interesante propuesto por los ingleses, tenemos el score europeo, tenemos el score propuesto por la OMS, que en definitiva ha sido un score pensado para los pacientes de América Latina, con lo cual tiene cierta ventaja, si bien no ha sido validado como tal, pero de alguna manera, o sea, podemos decir que es un score de escritorio, pero de todas maneras es un score que ha tenido en cuenta los números de América Latina. Independientemente de esto, la aplicación en estos pacientes de los scores es indudablemente de enorme valor para poder identificar a estos pacientes que requieren intervención. Lo importante quizás no sea cuál es el score, sino que lo importante es que uno utilice uno, elija uno y lo utilice. Porque podemos decir, obviamente, los scores clasifican o identifican de acuerdo a la población que uno está investigando. Es decir, para saber cuál es el mejor score para una determinada población, deberíamos tener una población seguida durante muchos años y obviamente poder identificar en ese score si lo que nosotros predecimos es realmente lo que ocurre. Y cuando eso se hace, uno se encuentra bastantes sorpresas. Recientemente, por ejemplo, en Chile se compararon distintos tipos de scores en una población de larga evolución y para sorpresa de muchos, el score que mejor predijo lo que iba a ocurrir con esos pacientes fue el score descrito para la población americana, el último descrito para el American College y por el American Heart. A priori uno hubiera pensado que otros scores, como el score europeo o el score del Q-RISK, que fue pensado sobre una población, sobre una etnia más grande, o incluso el de la OMS, calibraría mucho mejor. Sin embargo, el que mejor calibró fue el score americano. Con esto quiero decir que quizás el mensaje más importante, es decir, para la estratificación de riesgo, para la ubicación, la identificación de estos pacientes en riesgo, la utilización de los scores es de gran utilidad y lo más importante que uno elija uno y que utilice ese, con el que uno esté más acostumbrado a utilizar. Gracias, Álvaro.